Almas en pena, de Marco de Alarcón. Esa noche, nuevamente empecé a escuchar ruidos. Aunque ya estaba dormida, los toquidos me despertaban. Sonaban en la ventana, después en la puerta de la calle, pero lo peor era cuando empezaba a escuchar los ruidos dentro de la casa y finalmente cuando escuchaba que tocaban la puerta de mi recámara. Aunque tuviera mucho miedo, tenía que tomar fuerza y decirle que lo iba a atender. Todo empezó desde que era pequeña. Recuerdo que soñaba con gente que, aunque no conocía, me pedían ayuda, pero no entendía lo que sucedía. Por eso nunca lo comenté. Sin embargo, las cosas siguieron pasando. Lo peor es que empecé a darme cuenta que podía anticipar que iba a morir. En sueños, las personas se me acercaban. Me decían que orara por su descanso. Y lo peor era cuando me los encontraba en la calle. Sentir la muerte junto a ellos, saber que eran los siguientes en irse, me llenaba de angustia, de miedo. Así siguieron pasando las cosas hasta que me casé. No sé por qué, pero mi suegra se dio cuenta que era especial, que tenía un don, pero que vivía angustiada. Y por el cariño que me tenía, finalmente, un día se lo platiqué. Recuerdo que ella era muy amorosa. Me abrazó y me dijo que me iba a ayudar. Así que me llevó a un lugar en donde me apoyaron para entender lo que sucedía, además de enseñarme cómo hacer para bloquear esa situación, porque yo no quería vivir eso. Así, me quité de encima esa sensación tan fea de saber quién iba a morir. Pero, desafortunadamente, si la persona pasaba cerca de mí, seguía sintiendo esa vibra que lo indicaba. Me angustiaba un poco, pero ya no sufría como antes. En ese lugar me dijeron que tenía un aura muy luminosa y que por eso las almas en pena me encontraban, que ellas eran las que tocaban a mi puerta y que debería apoyarlas a cruzar haciendo oración, que no tuviera miedo, que las ayudara. Entonces, poco a poco me fui acostumbrando a esos eventos. Se acercaban a mí por la noche, con visitas a mi casa. Tocaban a mi puerta y sin decir palabra sabían que ya estaba enterada. Entonces, en sueños me revelaban todo. Algunos solo me decían su nombre y me suplicaban que hiciera oración por ellos. Otros, además de eso, me llevaban a sus casas a conocer a sus familias. Veía cómo en esos hogares, aunque ya hubiera pasado mucho tiempo, seguían sufriendo por la pérdida de ese ser amado. En varias ocasiones, por casualidad llegué a estar con alguna de esas familias y sin querer se me salía a decirle detalles de sus casas. Entonces, al estar seguros de que era mi primera visita, se asombraban de que lo supiera. Si se generaba la suficiente confianza, incluso les platicaba de su familiar y les recomendaba que ya no lloraran por él, porque eso era lo que no los dejaba continuar su viaje, los detenía penando en nuestra dimensión. La gente se asombraba de que supiera esas cosas, íntimas para esa familia, y además de que en muchas ocasiones la persona de la que hablaba llevaba mucho tiempo de fallecida, por lo que no había forma de que la conociera o supiera de ella, pero yo podía describirlos, decirles cómo vestían, qué les gustaba y todos los datos que ellos me revelaban. Por eso, muchos se admiraban, pero a otros les daba miedo. No obstante, tenía que continuar con mi misión, pues si no les hacía suficiente oración, hubo ánimas que se enojaban y se ponían violentas. Tocaban mis puertas con rudeza, entraban a mi habitación tirando todo lo que encontraban a su paso. Sí, hubo almas que costó mucho trabajo ayudar. Algunas se iban rápido, pero otras tenían que padecer lo necesario. Por eso se tardaban en cruzar. Por ello, siempre debía tener su altar con flores blancas, con veladoras encendidas y hacerle su oración. También era gratificante saber cuándo había logrado el cometido, pues antes de irse regresaban a darme las gracias. Muchas de ellas me comentaban cómo era el lugar al que llegaban, cuánta paz los esperaba
y lo hermoso que era. Entonces sentía una gran tranquilidad en mi ser, mucha felicidad. Un alma que cruzó muy rápido fue la de mi suegra. Ella estaba en la capital muy grave de salud y yo, desde el rancho, supe cuando ella dio su último aliento. Empecé a prepararme sin decir nada, porque a mis cuñadas nunca les agradó el gran cariño que me tenía. Cuando recibieron la noticia, se consternaron demasiado, pero tenía que empezar a preparar la casa antes de que el cuerpo llegara. Cuando finalmente arribó, mis cuñadas ya tenían la ropa que le habían escogido para su último viaje. Yo quise ayudar a vestirla, pero no me lo permitieron. Sin embargo, mi suegra me consiguió el permiso, pues cuando la estaban arreglando, empezaron a sentir cosas raras. Les daba escalofrío y la gota que derramó el vaso fue cuando la mano de mi suegra agarró a una de sus hijas. Entonces, todas salieron corriendo de la habitación. Fue cuando pude entrar. La empecé a vestir mientras hablaba con ella. Pronto sentí cómo su cuerpo se soltó. Se puso flojito para que pudiera ponerle el vestido que más le gustaba. La maquillé y cuando terminé, avisé a sus hijas. Entonces, los hombres entraron para meter el cuerpo al féretro y empezar a hacer los honores. Desde allí ya no me separé de ella. Al otro día, la costumbre del lugar dicta que hay que gritarle al ánima que ya se iniciará el recorrido hacia el panteón. Y cuando se estaban organizando para ver quién lo hacía, les comenté que no era necesario. En ese momento, el alma de mi suegra me tenía agarrada del brazo, lista para recorrer el último trayecto. Empezaron a sacar todas las flores, los hombres cargaron el féretro y yo empecé a caminar con ella en esa procesión. Claramente sentí el peso de su cuerpo recargado en mi brazo, como cuando caminábamos juntas en vida. Así salimos hacia su última morada y justo cuando estuvimos allí, sentí como ese peso que me acompañaba se desvaneció, dejándome completamente tranquila, satisfecha de despedir a una gran persona. Y así, después de tantos años, continúo con mi misión, ayudando a cruzar a las ánimas que recurren a mí, dándoles el tiempo necesario para que terminen su estancia y finalmente puedan llegar al más allá, esperando que algún día yo reciba el mismo trato.